Bien, vamos a hablar de un tema muy pero muy importante que tiene que ver con el ayuno, con ayunar, por ejemplo. Yo me preguntaría, ¿cuántos de los que están por ahí ayunan? ¿Cuántos están allí ayunando, verdad? ¿Será que hay gente que ayuna? Vamos a entender bien esto del ayuno, porque el ayuno tiene dos etapas, dos tiempos hubo de ayuno, desde la creación hasta el día de hoy. Hay dos etapas en el ayuno. Y ayer lo compartíamos un poquito con el grupo de adoración de nuestra iglesia. Se hizo un Zoom, ahí Daniela preparó un grupo y se hizo un Zoom para que podamos hablar un poquito de esto, ¿no? Yo pienso que es un tiempo de intimidad, de buscar a Dios. Esto ya creo que todo el mundo lo ha entendido. No podemos congregar, no podemos juntarnos, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos. Y es un tiempo exclusivo para Dios, para buscar a Dios. Entonces tenemos que hacerlo de la forma correcta, ¿no? Entender primero qué es lo que a Dios le agrada, cómo agrado a Dios, cuál es la forma en que yo pueda agradar a Dios. Se me está viniendo a la mente un versículo que dice, ¿cómo podré yo agradar a Dios, no? Después lo vamos a buscar porque no quiero cometer algún error en la memoria de compartir este versículo. Pero quiero hablar específicamente acerca de este tiempo de búsqueda, de buscar a Dios, que es muy importante, porque yo creo que Dios mismo preparó todo esto para que lo busquemos. La gente está buscando a Dios, los presidentes están invocando a Dios, los pastores, los ministros. Yo dije al principio que van a suceder dos cosas en esta etapa. Por eso digo que es un tiempo de equiparnos. Pero en esta etapa van a suceder dos cosas. Una de las cosas que va a suceder es que los que estamos buscando a Dios lo vamos a buscar con más intensidad. Como dice su palabra, que hay aguas a diferentes niveles. Hay aguas hasta las rodillas, hay agua hasta los tobillos, hay aguas hasta los lomos, pero también hay aguas profundas. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros vamos a meternos en aguas profundas. Pero también va a haber una parte de la iglesia que estaba un poquito floja, que estaba ahí yendo, pero no estaban tan apasionados, que lamentablemente se van a distraer al no congregar, al no buscar, digamos, a no buscar a Dios en la iglesia, porque la iglesia muchas veces es el empujoncito para muchos, ¿no? Que es el empujoncito para que siga orando, para que siga leyendo la Biblia, para que medite sobre sus caminos. Muchos en la iglesia que necesitan que lo empujen. Entonces, como la iglesia te dejó de empujar, por ahí te quedaste y te distraes en tu casa con un montón de cosas, con la televisión, con juegos, con el Facebook, el WhatsApp, todo el mundo, y dejaste de lado todo lo que tenía que ver con Dios. Y lamentablemente esas personas, yo quiero hablar con aquellos que quieren aprender, que quieren buscar más y más de Dios, que quieren realmente conocer a Dios en profundidad. Y yo decía que al principio que voy a hablar del ayuno porque es un lindo tiempo para ayunar ahora, es una buena oportunidad para ayunar, ¿no? Es una buena oportunidad para decir, bueno, hoy voy a ayunar, hoy estoy en casa, no tengo que salir a trabajar, no tengo que ir a ningún lado. Me puedo consagrar, hoy puedo orar, puedo dedicar un tiempo para Dios, y es un tiempo de ayunar. Ahora, el tema es la motivación del ayuno, el propósito del ayuno. En la Biblia encontramos dos tiempos de ayuno. Uno está en el Antiguo Testamento y
tenemos un montón de ejemplos de gente que ayuna en el Antiguo Testamento. Pero también está el ayuno en el Nuevo Testamento. Y en algunas ocasiones, y le hablo del Antiguo Testamento, el ayuno fue una reacción natural por la aflicción causada por la pérdida de un ser querido. Pero más frecuentemente fue un hecho para humillarse ante Dios. El propósito de la humillación en Esdras 8:25, por ejemplo, fue frente a Dios fue por medio del ayuno, y era el efecto que tendría en el alma. Esto es muy interesante. Encontramos en el Antiguo Testamento ayunos que iba a causar un efecto en el alma y no en el cuerpo, ¿no? Obviamente el alma se iba a afligir. Evidentemente de Dios al humillarse y asimismo frente a Él, ¿verdad? El propósito era humillarse, afligir el alma y conseguir el favor de Dios. Esto estamos hablando, vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento. Quiero que preste atención en esto porque vamos a ver en un ratito que estas personas ayunaban cuando lo necesitaban, ¿no? Cuando necesitaban ese tipo de cosas, entonces ellos ayunaban, y cuando no necesitaban no ayunaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moisés, Acab y Daniel ayunaron con el propósito de pedirle perdón a Dios. David, por ejemplo, ayunó por la pérdida de un ser querido. Cuando su hijo murió, cuando él pecó y su hijo murió, él ayunó, estaba ayunando. En Esdras vemos que la gente ayunaba también, pero ayunaba por protección del peligro. En Israel, por ejemplo, ayunaba. Obviamente que el ayuno iba acompañado de oración, pero ayunaban por el rescate de la mano de sus enemigos, para que sus enemigos no llegaran, no los tocaran. Entonces ayunaba. Frecuentemente se ayunaba sin ningún mandamiento específico en tiempos de aflicción, colectivamente o individualmente. Ellos ayunaban. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos, y si usted tiene para tomar nota, porque lo encuentro bastante interesante, buscando en la Biblia diferentes personas que ayunaron, está bueno que lo repasemos un poquito y agarrar un lápiz y dar algún. Se ayunaba cuando seres queridos se enfermaban. David ayunó, como dije recién, por su hijo que estaba enfermo, y rogó a Dios mientras su hijo se enfermó de gravedad. Esto está en 2 de Samuel, el capítulo 12, en el versículo número 16 al 23. David también ayunó por otros cuando se enfermaban. Esto está en el Salmo, el libro de los Salmos, Salmo 35. Ahí volvimos. Sí, volvimos. Ahí estamos, volvimos de nuevo. Se cortó la internet acá en casa, así que pusimos la internet del celular. Estamos de vuelta. Comparta nuevamente, si quieres, si estás aquí, comparte un poquito nuevamente. Mientras tanto, estamos hablando del ayuno, un arma poderosa para le voy a decir para qué todavía, para muchas cosas. Estamos hablando del Antiguo que ayunaba en el Antiguo Testamento, y hablamos de, por ejemplo, de David. Sus hombres ayunaban por Saúl y por Jonathan en 2 de Samuel 1:2. También Moisés ayunó
por 40 días por el pecado de Israel. Deuteronomio 9:15 al 18. Acab ayunó para ser perdonado en 1 de 17 al 29. Se da cuenta que todos los ayunos que nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento era un intercambio. Todo el favor de Dios, para pedir el perdón de Dios, para que Dios estuviera cuidando a su pueblo. Los ayunos eran como un sacrificio para llamar la atención de Dios. Se afligía el alma, ellos se ponían muy tristes porque ayunaban, ingerir alimentos, pero también espiritualmente se afligían y por eso ayunaban. Pero el propósito era un intercambio, pedir algo a Dios. Ayunó para prevenir su destrucción por parte de Dios, y obviamente que lo logró, ¿verdad? Dios no destruyó a Nínive porque el pueblo ayunó durante 40 días. Eso está en Jonás, capítulo 3, del 4. Daniel ayunó al confesar a Dios los pecados de Israel. Cuando confesó los pecados, también pidiendo el perdón de Dios. Israel ayunó al confesar sus pecados y leer la ley de Dios. Eso están en Nehemías 9, del 1 al 3. Ahí cuando Jerusalén estaba destruida, ayunaron cuando inminentes. Josafat proclamó ayuno en Judá bajo la amenaza de guerra por Crónica, capítulo 20, en el versículo del 1 al 3. Esdras proclamó ayuno al retornar a Jerusalén para pedir el favor de Dios. Esdras 8:21. No se vaya a desconectar, quédese conectado porque la parte interesante está ahora en un ratito más, ahí un poquito más adelante. Estoy citando versículos bíblicos que tienen que ver con el Antiguo Testamento que hablan acerca del ayuno. Los judíos ayunaron cuando Amán obtuvo el decreto del rey contra ellos. Esto está en Esther 4:3. Esther, los judíos ayunaron porque esto fue así. Mardoqueo le exige a la reina, le hace ver que a la reina está ahí con un propósito, y entonces la reina Esther manda a todo el pueblo, le pidió que ayunaran a todos los judíos, inclusive ayunó ella y todas las doncellas, porque ella iba a entrar al patio íntimo del rey y ella necesitaba el favor de Dios, y por eso ellos ayunaron. Básicamente, el ayuno en el Antiguo Testamento era una señal de humillación, y obviamente pretendían el favor de Dios. El tema era afligir el alma y humillarse para recibir el favor de Dios. Básicamente, el ayuno en el Antiguo Testamento era un intercambio. Era tratar de conseguir el favor de Dios. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que estamos hablando del Antiguo Pacto. Ahora, hay muchas cosas después de la muerte de Jesús. Porque Jesús, como el cordero inmolado, como el sacrificio, y a partir de ese momento lo hizo una vez y para siempre. A partir del momento murió, Él se ofreció, Él se humilló. La humillación vino a través de Él, y a través de Cristo todos nosotros, usted y yo, fuimos favorecidos con esa humillación. Fuimos favorecidos con esa muerte y obviamente con esa resurrección. Entonces, después de la muerte y resurrección de Jesús, el ayuno sigue siendo, obviamente que no es que no hay que ayunar, ojo, no estoy diciendo eso, el ayuno, hay que seguir ayunando. Pero el ayuno tiene otro propósito, y le voy a explicar por qué tiene otro propósito.
Porque ya no podemos nosotros ayunar. No hay que afligir el alma, no hay que ayunar para obtener el favor de Dios. Es un error garrafal. Ya no hay que afligir el alma, sino más bien dominar o matar la carne para que viva el espíritu. O sea, el ayuno ahora, el propósito del ayuno ahora es hacer vivir el hombre interior. Es despertar el espíritu. La Biblia dice que en Mateo 4:1 dice que entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo quiero que preste atención un poquito en eso. Y si después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, ¿cuál era la lucha de Jesús? ¿Para qué fue llevado por el espíritu al desierto? Para vencer no al diablo. El diablo lo dio después en la cruz. Él no tenía que pelear con el diablo. Su problema, en verdad, su problema en ese momento no era el diablo. Su problema era que iba a enfrentar muchas situaciones espirituales y lo que él tenía que vencer era la carne. Por eso que fue llevado por el espíritu al desierto y vino Satanás, obviamente. ¿Y en qué lo tentó? En la carne. Si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y constantemente trataba de desenfocarlo, pero Jesús no prestaba atención, porque yo creo que si Jesús hubiese querido al instante, como Dios hecho carne en la tierra, lo podía haber echado fuera al diablo y el diablo se tenía que ir y obedecer y irse y dejarse de molestar. Pero la lucha de Jesús no era el diablo, a vencer después. La lucha de Jesús en ese momento era la carne. Por eso digo que el mayor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo. La Biblia dice que el diablo fue vencido. El mayor enemigo que nosotros tenemos es la carne. Y ahora, si vamos a ayunar, el ayuno es justamente para vencer a la carne. Mi mayor enemigo, yo mismo, mi carne, mis deseos, mis pasiones, ceder a mis tentaciones de la carne. Ese es el gran problema que tenemos muchos de nosotros. El diablo le tentó en su carne. Hoy en día nuestro mayor enemigo no es el diablo, porque Jesús lo venció en la cruz. Nuestro mayor enemigo es la carne y sus deseos. El ayuno, por ejemplo, de Daniel, de 21 días de Daniel, fue un ayuno parcial, no total, y se privó de comer carne, por ejemplo, ¿no? Yo decía que en realidad no, está bueno, no puede hacer, pero hay que ver el propósito del ayuno de Daniel. El propósito del ayuno de Daniel. Entonces nosotros, recuerden que después de la muerte de Cristo tenemos otro propósito. Y el propósito es vencer nuestra carne y despertar cosas que le pasó a Jesús, que estar allí ayunando y tener hambre. Él tenía revelación y él tenía sabiduría, conocimiento de la Escritura. Y porque hay que ver que estaba en la carne también. Ahora, cuando Jesús dijo, por ejemplo, escuche esto que es muy interesante. Cuando Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, muchos malinterpretaron. El ayuno les daba poder. Yo quiero decirte algo interesantísimo. El ayuno no te da poder. Porque imagínense que yo conozco, sé que por ahí de repente mucha gente predica esto. No, hay que ayunar, porque el ayuno, porque Jesús dijo, este género no sale con oración y ayuno. Entonces es como que yo ayuno y me siento empoderado por el ayuno que hice y hecho para echar fuera al diablo. Ahora la pregunta es, ¿cómo he hecho fuera el diablo? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la estrategia que Dios me dio? ¿Voy a echar fuera el diablo? ¿Qué yo estoy haciendo?
o en el nombre de Jesús? ¿De quién es el mérito para echar fuera el diablo? Es mío porque ayuné 40 días y estuve 40 días afligido. ¿Dios me empoderó? No. El poder que puede haber en nosotros es sencillo, es simple, es en el nombre de Jesús. No es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. No es porque yo ayuné mucho. Yo tengo que ayunar, pero para despertar mi hombre interior, mi espíritu. Tengo que ayunar para tener una mayor relación. Tengo que ayunar para tener una conexión directa con Dios, pero no para empoderarme. Alguien me dijo alguna vez, queríamos nosotros comprar el lugar donde estábamos como iglesia, y alguien me dijo: pastor, vamos a ayunar y vamos a orar y Dios nos va a dar. Y yo dije, un momento, ¿será que mi ayuno le va a torcer el brazo a Dios? Y mi ayuno va a ser de que Dios haga algo. ¿Usted cree que su aflicción es como que Dios dice: ay, pobrecito, mira cómo no come hace tantos días, bueno, vamos a darle lo que necesita? No, no es así. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia, y no por nuestros méritos, sino por los méritos que Jesús alcanzó en la cruz. Entonces, y acá viene la parte terrible, ¿no? La parte que yo quiero que usted entienda. Imaginemos, yo le haría una pregunta a usted. Si yo digo, bueno, hay una persona enferma, y yo digo, bueno, voy a ayunar para que se sane, ¿usted cree que está bien? Si yo necesito que una puerta se abra y yo digo, voy a ayunar para que Dios me prospere, ¿usted cree que está bien? Sabe que eso es terrible, eso está muy mal. Porque eso, mi querido hermano, es anular o invalidar lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Jesús dice que recibió 40 latigazos y que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi ayuno yo? ¿Qué voy a hacer con mi ayuno? Entonces, es como estoy diciendo, no, los 40 latigazos, la llaga de Jesús no es importante. Yo voy a ayunar 40 días para que esta persona se sane. Entonces, lo que hizo Jesús, lo estoy invalidando, estoy pecando. Dios me prospere. Quiero que Dios me prospere y por eso voy a ayunar. Estoy invalidando lo que Cristo hizo en la cruz. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Quiero que entienda que el ayuno del Antiguo Testamento no funciona hoy en día. El ayuno del Antiguo Testamento es un error hacerlo ahora en este tiempo. Porque el ayuno que yo tengo que hacer en este tiempo tiene que tener otro propósito. Y el propósito es tener intimidad con el amado, intimidad con Dios, privarme, abstenerme de aquello que me gobierna, de que me domina, resistir la tentación para no caer en pecado. Para eso es el ayuno, es abstenerse de aquello que me gobierna. Yo decía anoche un poco y le contaba a los chicos, y decía que hay cosas que nos están gobernando, que nos están dominando, y nosotros tenemos que vencer. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El dominio propio. Ayuno. Yo ayuno para eso, para tener dominio propio. No ayuno para que Dios me dé poder. Yo el poder lo tengo en el nombre de Jesús. Yo no ayuno para que suceda algo. Todo lo que va a ser por los méritos alcanzados por Jesús en la cruz. Yo no voy a cambiar absolutamente nada. Por eso todo lo que yo pida lo tengo que pedir en el nombre de Jesús, que fue el que murió Él, el que fue azotado, el que padeció fue Él y no yo. Y Dios no quiere sacrificio. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Y el ayuno, cuando uno hace un ayuno por sacrificio, está pecando, está errando. Y por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Vuelvo a repetir, sí hay que ayunar, porque tengo que vencer la carne.
Y el ayuno me hace vencer la carne. Imaginemos que a mí me encanta, y de paso me tomo un traguito, me encanta tomar café. Y me gusta bien negro, fuerte. De Colombia porque me gusta. Pero imaginemos que no puedo estar sin tomar café. Y que cuando no lo tomo, me siento mal. Cuando no lo tomo, estoy nervioso. O el mate, por ejemplo, nosotros que como argentinos, uruguayos, tenemos la costumbre de tomar mate. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo si no tomo mate, no puedo porque me duele la cabeza, me siento mal. Hay otros, por ejemplo, que toman una gaseosa muy conocida y dicen, no, es que yo tengo que tomar esto, y si no lo toman, se sienten mal. Hay otros que no pueden estar sin beber. Yo me preguntaba acerca de los vicios, por ejemplo, el fumar, el tomar alcohol. Hay otro tipo de vicios también. El café puede ser un vicio, el mate puede ser un vicio. Muchas cosas son vicio. Y para eso es el ayuno, para vencer los vicios. Si hay algo que me está gobernando, porque si yo no puedo estar sin tomar mate o sin tomar café, y eso hace que a mí me duele la cabeza, entonces me está gobernando el mate o el café, está gobernando mi vida. Atento con esto, que hay mucha gente que por ahí no puede estar sin dinero, tiene que tener dinero. Y si no tiene dinero, le cambia el carácter, se pone de mal humor, trata mal a todo el mundo, porque simplemente no tiene dinero, porque se quedó sin dinero y está de mal humor. Entonces el dinero, el Dios Mamón, está gobernando su vida. Y para eso es el ayuno en este tiempo, para poder vencer la carne. Vuelvo a repetir, yo el diablo lo venzo en el nombre. No lo voy a vencer ayunando. Y cuando alguien te dice no, ayunar y orar por tal cosa, ojo, cuidado. No sea cosa que ayunar y orar por tal cosa haga que yo vaya en contra de lo establecido por Dios y anule lo que Jesús hizo en la cruz, pensando que mi ayuno va a lograr más de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces es importante que nosotros entendamos el propósito del ayuno y que ayunemos, obviamente, pero para vencernos a nosotros mismos. Jesús en el desierto no estaba peleando con el diablo, sino con su carne. Él, el Dios hecho carne que era, pero no le interesaba eso, sino el vencer su carne. Es el ayuno para vencer nuestra carne. El ayuno ahora, para que Dios haga algo o para pedirle algo a Dios, sería invalidar lo que Jesús hizo en la cruz. Si yo hago un ayuno para pedirle algo a Dios, estoy invalidando lo que Cristo hizo en la cruz. La Biblia dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios, capítulo 1. Cristo y todo lo necesario, todo lo que hacía falta para que nosotros seamos bendecidos. Cristo es la puerta, Cristo es el mediador, Cristo todo lo que un hombre necesita para tener éxito en la vida. A mirar tu ayuno para darte algo, porque Él está viendo, y digo tiempo presente, está viendo a Cristo en la cruz, crucificado, muerto, ¿verdad? Muriendo por nosotros. No está viendo tu ayuno para que Él te dé algo. Entonces, tu ayuno no tiene sentido si usted ayuna para pedir algo. El problema son las pasiones de la carne. Ahí está el problema. Y voy a leerte un versículo que está en Santiago, capítulo.
dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Tus pasiones combaten dentro tuyo. Hay una guerra dentro tuyo. Y esa guerra se vence únicamente con ayuno. Por eso cuando Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, estaba hablando de una persona que puede vencer fuera el diablo, y no podés vencerte a vos mismo. El diablo te va a decir, pero vos no podés vencer el mate, no podés vencer el cigarrillo, no podés vencer el café, y me querés vencer a mí. O sea, ubicate, ¿viste? No sé. Para vencer al diablo, para poder echar fuera al diablo en el nombre de Jesús, obviamente que es el que yo, tenés que vencerte vos mismo primero. O sea, cuando vos te podés vencer a vos mismo, entonces el diablo te reconoce como alguien con autoridad. ¿Se acuerda de aquellos que quisieron echar fuera demonios? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿qué hizo el diablo? Ellos le echaron el nombre de Jesús, el que predica Pablo, pero el problema no era Jesús ni Pablo, el problema eran ellos. A Pablo y a Jesús lo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes nunca entraron en el ámbito espiritual. Ustedes están hablando de oído. Ustedes nunca se metieron en lo profundo. Ustedes nunca entraron en la dimensión espiritual. ¿Me entiende? Entonces, ¿el problema cuál era? El problema son nuestras pasiones, la guerra que hay dentro de nosotros. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y andáis, ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedimos mal. La única forma de vencerlo es ayunando, es decir, la carne, ¿quién manda? Y voy a hacer la misma comparación, y esto lo hemos visto por internet y lo habrán hablado muchos siervos de Dios, pero yo quiero traerlo a memoria un poquitito, una comparación muy linda. No es algo mío, es algo que escuché, pero tiene mucha verdad. Si tuviéramos generalmente todos tenemos animales en nuestra casa, o perros. A algunos les gustan los perros, a otros les gustan los gatos. A mí me gustan los perros. Tengo una sola perra acá en casa, que no es mía, es de Daniela, pero yo se la cuido. Pero si tuviéramos dos perros y uno nos parece más gracioso que el otro y lo atendemos más que al otro, nos parece más lindo y lo atendemos mejor, le damos mejor de comer a uno que al otro, a este le damos comida balanceada, a este le damos, ¿verdad?, le prestamos más atención, le damos más cariño, pero al otro ahí cada tanto le tiramos un hueso, cada tanto le damos la comida que sobra. Un día voy a tirar un hueso y los perros se van a pelear. ¿Cuál cree usted que va a ganar? Obviamente que va a ganar el que fue mejor alimentado. Y así es como la carne y el espíritu. Usted alimenta constantemente la carne, si constantemente está buscando saciar sus pasiones, si está constantemente prestando atención en lo que viven los demás, si está constantemente chismeando, hablando de otro, si está constantemente mirando el televisor, si está alimentando constantemente la carne, cuando haya una guerra espiritual, ¿quién va a ganar? Piénselo, medítelo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra potestades y principados. Entonces, ¿la lucha cuál va a ser? ¿Va a ser carnal? No, la lucha va a ser espiritual. ¿Y quién la va a ganar? ¿La carne? La tiene que ganar el espíritu. Entonces, usted tiene que alimentar el espíritu, y la forma de alimentar el espíritu, obviamente que es orando, leyendo la Biblia y ayunando, para poder vencer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los beneficios de ayunar? ¿Cuáles son los beneficios? Vuelvo a repetir. No vamos a adquirir el favor de Dios por ayunar. No se equivoque, no se confunda. No va a lograr que un enfermo se sane por usted ayunar. No va a lograr que una puerta de trabajo se abra por usted. No es un principio bíblico. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Ya Jesús murió para que se abra la puerta. Ya Jesús murió para que se el enfermo. Jesús ya hizo todo en la cruz. Usted no va a lograr nada ayunando. Es de ese tipo de cosas. ¿Cuáles van a ser los logros entonces ayunando? Voy a vencer mi carne. ¿Cuál va a ser el beneficio número 1?
beneficio número 1, mi espíritu se va a despertar. Lo espiritual en mí va a despertar. Si despierta mi espíritu, voy a poder ver lo que otros no ven, voy a tener visiones. Voy a escuchar la voz de Dios. Yo me pregunto, yo sé que hay gente que dice, escuché la voz audible de Dios. Y eso está más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Porque la voz de Dios la escuchamos dentro de nosotros, porque Dios habita en nosotros. Porque somos el templo del Espíritu Santo y nosotros escuchamos la voz de Dios dentro de nosotros. Entonces voy a empezar a escuchar más la voz de Dios y no mi propia voz, porque yo estoy matando al hombre interior y estoy vivificando el espíritu que hay en mí. Yo estoy matando a un nuevo hombre espiritual, porque estoy matando la carne. Entonces, pero ¿cómo Dios le habla todo el tiempo? Dios le habla, es un hombre espiritual, un hombre que busca a Dios, una mujer que busca a Dios. Se despierta lo espiritual en él. Cuando sueñe, no va a soñar no va a tener pesadillas, sino que va a soñar con Dios y Dios se va a manifestar en sus sueños. Las cosas espirituales se van a manifestar en sus sueños. Mi ayuno me revela cosas. Trae el espíritu de revelación sobre mí. Voy a leer y voy a entender, porque lo estoy haciendo espiritualmente. Voy a adquirir sabiduría. Voy a ser más sabio, porque estoy despertando el espíritu interior que hay en mí. Por eso que es muy interesante, es muy importante que usted entienda la diferencia del ayuno del Antiguo Testamento y el ayuno del Nuevo Testamento. Ayunar no para conseguir el favor de Dios. Para mí es muy importante esto, que lo aprenda. Deje de esa vieja doctrina que nos hacía ayunar para lograr un objetivo. No funciona. No funciona. El objetivo del ayuno es tener intimidad con Dios. Ese es el objetivo del ayuno, que usted y yo podamos tener intimidad. Es importante eso. Buscando ahora adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces estamos allí. Dios está buscando en este tiempo, sí, gente que ayune. Yo dije que este tiempo es un tiempo de equiparnos. Tenemos que equiparnos. No podemos hacer otra cosa que equiparnos, estudiar, hacer bosquejos bíblicos. Los que son músicos, buscar en oración, en ayuno, que Dios le inspire temas nuevos de música, de adoración, una intimidad con Dios. No se trata, mire, le voy a decir algo importante. En el Antiguo Testamento había una aflicción del alma, pero vuelvo a repetir, era para pedir un favor de Dios. Pero hoy podemos afligir, o sea, podemos quebrantar un quebrantamiento. Y el quebrantamiento, yo no sé si usted experimentó un quebrantamiento en este tiempo, pero es algo raro, es algo como que lloro, estoy quebrantado, pero a su vez estoy feliz. A su vez me siento gozoso. Porque encuentro en lo interior, en el interior encuentro algo maravilloso. Entonces este es un tiempo de equiparnos espiritualmente, prepararnos para adquirir sabiduría. El ayuno antes de Cristo, y ya estoy terminando, cerrando un poquito, ya estoy llegando casi a la hora de transmisión, traía aflicción y buscaba el favor de Dios. Eso es antes de Cristo. En el Nuevo Testamento, el ayuno trae revelación, trae conocimiento, trae sabiduría. El ayuno no vence al diablo. El ayuno vence la carne, que es tu mayor enemigo. Ese es
el ayuno de hoy en día. Así que yo te aliento, como dije anoche, el mayor beneficiado del ayuno eres tú. El mayor beneficiado eres tú mismo. Si quieres crecimiento, ser alguien diferente, si quieres marcar la diferencia, a lograr. Por eso el ayuno, el mayor beneficiario del ayuno eres tú mismo, tú mismo. El ayuno te beneficia a ti mismo. Es como el hablar en lengua, me edifica a sí mismo. Cuando yo hablo en lengua, yo me edifico a mí mismo. Cuando ayuno, me meto en lo profundo de la intimidad con Dios. Es que tengo que ayunar. Obviamente, orar, ayunar, son los requisitos que hacen a un hombre, a una mujer diferente en el mundo espiritual. Sáquese la idea de que el ayuno, que tenía que ayunar obligadamente. Por ejemplo, el ayuno no tiene que ser un ayuno obligado. El ayuno tiene que ser un deseo. Tiene que ser una pasión, un deseo por buscar más a Dios. El ayuno es una lucha con mi carne. Obviamente que si le pregunto a mi carne, no quiere ayunar, pero mi espíritu me dice que lo tengo que hacer para buscar más en la intimidad con Dios. Qué bueno que en esta noche pude compartir algo con vos y espero que te sirva de bendición. En estos días, tal vez mañana o el lunes o martes, estén atentos por ahí en las redes, vamos a hablar de tipología. Vamos a buscar los tipos, las secuencias, como Dios obra. Y vamos a ver, hoy estuve escuchando a alguien que hablaba acerca de las pandemias, que hablaba acerca de las epidemias. Y la mayoría de las epidemias se dieron, algo muy curioso, en los años 20, del 1700, del 1800, en los años 20 también se da, parece algo casual, puede ser un poco en numerología, o puede ser una secuencia de cosas. Vamos a hablar un poco de tipología en estos días, así que yo les recomiendo de que traiga o mejor dicho, en las reuniones hagamos a través de Facebook, agarre un lápiz, un papel y anote un poco, porque si hay algo que tenemos que conocer más a Dios, un poco a través de la teología, la teología es el conocer a Dios, ¿verdad? El buscar a Dios y conocer más a Dios. Pero quiero buscar a Dios no tanto por la teología, sino por la revelación. Que Dios se nos revele en este tiempo. Y para eso quiero ver un poco de tipología y ver las diferentes acciones de Dios en distintas épocas bíblicos. En estos días vamos a estar ayunando, buscando ser más espirituales y buscando la revelación de Dios. No se deje engañar por cosas, revelación suelta, pero no es de Dios. Cuidado con gente que te asusta o te quiere hacer ver cosas que parece pero no son. Cuidado, porque eso está escrito en la Biblia y hay que tener cuidado, sobre todo en estos tiempos, y son tiempos peligrosos. Desde este lugar y humildemente, desde mi ministerio, desde mi ser, toda humildad, quiero bendecirte. Y en el nombre de Jesús, si tenés algo para compartir, algo de lo que hablamos te ayudó, compartilo, ponelo, déjalo escrito, ponelo allí en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es 15 57 36 80 17. Así que espero que te comuniques, que nos mandes un WhatsApp y que podamos juntos crecer en Dios. Como teníamos nuestros congresos que llamaban Edificándote. Así que te bendigo, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que estuvieron allí con nosotros.